La madrugada del 17 de noviembre de 1910, cuando en todo México comenzaba a correr el rumor de un inminente levantamiento armado, un suceso extraño sacudió el silencio de San Juan del Río, Querétaro. Mientras la estación de tren dormía bajo un cielo sin luna, un grupo de ferrocarrileros reportó algo que jamás llegó a los periódicos, pero que la gente del pueblo todavía susurra con temor. A las 3:14 de la madrugada, el tren de carga número 42, proveniente de Zacatecas, llegó a la estación sin un solo operador. Las lámparas internas parpadeaban como si hubieran consumido toda su energía en un instante, y lo más inquietante, las puertas de los vagones estaban abiertas de par en par. Nadie pudo explicar cómo el tren había recorrido más de 120 kilómetros sin descarrilarse, sin un solo freno humano y sin rastro de su tripulación. Pero lo que más heló la sangre a los presentes fueron las marcas. En el borde metálico de una de las puertas aparecieron 3 hendiduras profundas, como si unas garras hubieran desgarrado el acero. ¿Quién o qué era capaz de algo así? Los rumores comenzaron a girar como remolinos en el aire. Algunos hablaban de bandidos, otros de un ataque animal imposible. Pero entre los ancianos del pueblo surgió una palabra que nadie quería pronunciar: chupadores. Una antigua forma de referirse a seres que, según las historias coloniales, merodeaban en los caminos oscuros, alimentándose de viajeros solitarios. ¿Era posible que, en plena antesala de la revolución, criaturas de la noche hubieran regresado? ¿O solo era miedo colectivo ante un país que estaba a punto de estallar? Aquella noche, los ferrocarrileros decidieron revisar el tren con lámparas de queroseno. Y en el interior del vagón central encontraron algo que jamás pudo ser explicado en ningún informe oficial. Y es precisamente en ese descubrimiento donde comienza la verdadera historia. Dentro del vagón central, los ferrocarrileros hallaron un rastro que parecía imposible de ignorar. 3 charcos de sangre perfectamente circulares, como si hubieran sido depositados con precisión quirúrgica. No había salpicaduras, no había señales de pelea, solo esos círculos rojos que parecían formar un patrón. El jefe de la estación, Eduardo Rangel, un hombre estricto y poco dado a supersticiones, ordenó que ninguno de los trabajadores mencionara el hallazgo. Pero fue él mismo quien, al acercarse para tocar el borde de uno de los círculos, retrocedió con un estremecimiento. La sangre estaba fría como hielo, como si hubiera sido extraída horas antes y conservada en alguna especie de contenedor. ¿Pero cuál? En 1910, las técnicas de refrigeración eran prácticamente inexistentes en la zona. Esa misma noche, Rangel mandó sellar el tren y enviar un mensaje urgente a Ciudad de México, avisando que la locomotora 42 contenía un cargamento comprometido. Nunca especificó más, pero las autoridades tardaron más de 2 días en responder, pues en la capital ya se respiraba la tensión previa al levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero. Cuando por fin llegaron los inspectores federales, el tren parecía aún más extraño. Las lámparas internas, que habían parpadeado durante horas, estaban ahora completamente apagadas. Y en el techo del vagón trasero encontraron algo que hasta hoy sigue siendo un misterio. 8 marcas de quemadura, dispuestas en semicírculo, como si un conjunto de manos o garras hubiera tratado de escapar por el techo. Pero quizá lo más inquietante fue el testimonio de María Cuevas, una joven de 16 años que vivía frente a la estación. Ella aseguraba que, la noche del 17 de noviembre, antes de que el tren llegara solo a la estación, vio pasar por las vías una figura oscura corriendo a la par de la locomotora. Una figura demasiado rápida para ser humana. ¿Era una alucinación provocada por el cansancio? ¿O realmente algo seguía al tren? ¿O viajaba en él? Los inspectores anotaron el testimonio en su informe, pero inmediatamente lo clasificaron como irrelevante y supersticioso. Sin embargo, durante años,
María defendió lo que vio. Eso no tenía forma de persona, y tampoco tocaba el suelo. Lo que nadie imaginaba era que ese suceso sería solo el primero de muchos. Porque en las semanas posteriores, mientras la revolución comenzaba a arder en todo el país, la sombra de los vampiros también parecía despertar. Mientras los primeros levantamientos maderistas estallaban en Puebla, Chihuahua y Coahuila, otro tipo de violencia comenzaba a sembrar miedo, aunque de manera silenciosa. No aparecía en los periódicos. No se hablaba en las plazas, pero corría de boca en boca entre los soldados y campesinos. La aparición de cuerpos sin una gota de sangre. El primer caso registrado, al menos, el primero que no fue ocultado por las autoridades, ocurrió el 2 de diciembre de 1910 en las afueras de Fresnillo, Zacatecas. Un pequeño pelotón federal encontró a un mensajero tirado en el camino, junto a su caballo. Lo extraño era que ninguno presentaba heridas visibles, excepto dos marcas, diminutas y perfectamente simétricas, en el cuello del mensajero, como si algo se hubiera posado allí, alimentándose con paciencia. El médico militar, Dr. Luciano Valdés, anotó en su informe que el cuerpo mostraba una deshidratación imposible de explicar. Era como si toda la sangre hubiera desaparecido en menos de 10 minutos. Pero lo que más desconcertó al doctor fue el caballo. Su cuerpo estaba igual de seco, pero no tenía ninguna marca. ¿Cómo podía un depredador dejar huella en un humano pero no en un animal? ¿O acaso el proceso era distinto para cada especie? Los federales, aterrorizados, decidieron enterrar al mensajero en la fosa común del cuartel. Pero esa misma noche, según el soldado Ramos Castañeda, algo se movió dentro de la tierra recién removida. Juró que vio la tierra elevarse, como si alguien, o algo, luchara por salir. El comandante lo obligó a guardar silencio y lo amenazó con enviarlo al frente si contaba una sola palabra. Pero Ramos no solo habló, huyó. Y su testimonio se difundió entre los rebeldes que ya comenzaban a organizarse en el norte. Para muchos combatientes, aún hoy, este fue el primer indicio de que la revolución no solo había despertado al pueblo, sino también a algo más que llevaba siglos durmiendo en las minas abandonadas y en los túneles de las antiguas haciendas coloniales. Era posible que ciertas zonas del país, agitadas por la guerra, ¿hubieran liberado criaturas que preferían las sombras y el caos? ¿O todo era un siniestro montaje para infundir miedo entre los insurrectos? Lo cierto es que pocos días después, en una vieja hacienda de Sombrerete, ocurrió un hecho que confirmaría que aquello no era coincidencia, sino el inicio de una serie de ataques que se extenderían por todo México. La antigua hacienda de la Trinidad, ubicada en las colinas de Sombrerete, Zacatecas, era famosa desde la época virreinal por sus minas de plata y por los túneles subterráneos que se extendían bajo el casco principal. Para 1910, el lugar estaba casi abandonado, excepto por unas pocas familias que se negaban a marcharse pese a los rumores de susurros nocturnos en los pasillos. La noche del 9 de diciembre, un destacamento rebelde decidió refugiarse allí. Entre ellos viajaba Eusebio Santamaría, un joven telegrafista que había desertado para unirse al movimiento maderista. Su misión era sencilla: instalar un punto de comunicación oculto en la hacienda. Pero apenas había colocado los cables cuando escuchó un ruido proveniente de los sótanos. Un murmullo, un crujido, un sonido casi respiratorio. Eusebio, pensando que se trataba de animales o quizá de federales escondidos, tomó una lámpara de aceite y descendió por las escaleras. Al llegar al primer nivel subterráneo encontró algo inesperado. Huellas en el polvo, pero no eran humanas. Eran alargadas, con dedos finos y marcas de uñas que parecían demasiado largas para pertenecer a cualquier criatura conocida. Y lo peor, había varias,
todas apuntando hacia un túnel lateral que llevaba directamente a una cámara antiguamente usada para almacenar barras de plata. La lámpara de Eusebio tembló en su mano. Un olor metálico comenzó a invadir el aire. ¿Era sangre? ¿O solo su imaginación alimentada por días de tensión? Decidió avanzar. A medida que caminaba, la luz revelaba paredes húmedas, como si algo hubiera goteado desde el techo, algo oscuro. Cuando llegó a la cámara principal, vio una escena que lo dejó paralizado. 5 cuerpos, perfectamente alineados, tan pálidos que parecían hechos de cera. Eran mineros que habían desaparecido semanas antes, según le dijeron los habitantes del pueblo. Pero lo que realmente lo heló fue lo que vio en el rincón. Una figura agachada, casi completamente doblada sobre sí misma, devorando o absorbiendo el último resto de uno de los cuerpos. La criatura levantó lentamente la cabeza. 2 ojos completamente negros, sin pupilas, brillaron entre las sombras. Eusebio sintió un golpe seco en el pecho. La lámpara cayó. La criatura se incorporó, y entonces notó que no solo era alta, era antinaturalmente delgada, como si su piel fuera apenas una membrana tensa sobre un esqueleto famélico. Lo último que Eusebio recordó fue un chillido ensordecedor que no pareció provenir de la criatura, sino del túnel, de algo más profundo. A la mañana siguiente, el destacamento lo encontró inconsciente, y solo pudieron registrar una cosa extraña. La criatura no estaba, pero Eusebio tenía en el cuello 2 marcas perfectamente circulares. Y aunque sobrevivió, jamás volvió a ser el mismo. Lo que sucedió con él desataría aún más especulación y miedo entre las tropas. El regreso de Eusebio Santamaría al campamento rebelde fue recibido con inquietud. Aunque respiraba y podía abrir los ojos, parecía apagado. Sus pupilas reaccionaban lentamente a la luz, su piel estaba fría al tacto y su voz, cuando logró pronunciar algo, sonaba como un susurro arrastrado. Los médicos del campamento revisaron las 2 marcas en su cuello. No parecían heridas recientes, pero tampoco estaban cicatrizando. Era como si no pertenecieran a su piel, sino a algo que seguía latiendo debajo. Por órdenes del comandante Alfredo Quintana, Eusebio fue aislado en una de las habitaciones de la hacienda. Sin embargo, lo más extraño comenzó durante la primera noche. A medianoche exacta, el telegrafista se levantó sin que nadie lo ayudara. Caminó con movimientos lentos y rígidos hacia una de las ventanas que daba a los sembradíos secos. Y allí, según el soldado que lo vigilaba, comenzó a murmurar palabras en un idioma que nadie reconoció. No era náhuatl, ni otomí, ni ninguna lengua indígena conocida. Tampoco parecía español. Era más bien un conjunto de sonidos guturales, repetidos con perfecta cadencia. Lo inquietante no fue solo eso, sino que algo respondió desde los campos. Un eco, un susurro, como si otra voz, lejana pero presente, imitara su canto. El soldado se negó a registrar el suceso, alegando que podía ser el viento. Pero al día siguiente, los rebeldes encontraron huellas alrededor de la hacienda. Huellas idénticas a las que Eusebio había visto en el sótano. Huellas que terminaban en la misma ventana donde él había murmurado. El comandante Quintana ordenó reforzar la vigilancia. Sin embargo, el problema no terminó ahí. Al tercer día, Eusebio comenzó a mostrar síntomas nuevos. Sus ojos parecían adaptarse a la oscuridad con facilidad. Su apetito desapareció por completo. Y cada noche, exactamente a la misma hora, se levantaba para repetir aquel canto incomprensible. Los rebeldes, muchos de ellos campesinos conocedores de supersticiones antiguas, empezaron a murmurar una palabra prohibida: Nahual nocturno. Otros, más atrevidos, comenzaron a mencionar directamente la palabra vampiro. Pero el comandante, decidido a no perder el control de la tropa,
ordenó que se realizara una vigilancia doble y que el caso se mantuviera en secreto. Era demasiado peligroso que los rumores se extendieran entre los pueblos, sobre todo ahora que la guerra requería cohesión. Sin embargo, la noche del 14 de diciembre, justo cuando el ejército federal avanzaba hacia Zacatecas, ocurrió el evento que desataría la verdadera histeria. Eusebio desapareció. La puerta no estaba forzada. La ventana seguía cerrada. Las huellas alrededor del cuarto parecían entrar, pero no salir. Y en el centro del piso, los soldados encontraron un símbolo dibujado con sangre. Un círculo con 3 líneas cruzándolo, idéntico a los 3 charcos que habían aparecido en el tren número 42. ¿Era una señal? ¿Un llamado? ¿Un rastro dejado a propósito? La desaparición de Eusebio estremeció al destacamento completo, pero lo que encontraron en los alrededores de la hacienda la mañana siguiente fue aún más perturbador. Siguiendo el rastro del extraño símbolo dibujado con sangre, el comandante Quintana ordenó revisar los túneles nuevamente. Esta vez bajaron 6 soldados armados, llevando lámparas nuevas y cuerdas para no perderse. La hacienda, silenciosa bajo el sol invernal, parecía contenedora de un secreto que quería ocultarse. A los pocos metros de entrar en el túnel principal, los soldados notaron algo extraño. El aire estaba más frío que afuera, como si el lugar respirara un invierno propio. Uno de los soldados, Mateo Arellano, señaló hacia el techo. Había un rastro oscuro, seco, que parecía sangre, pero ascendente, como si algo hubiera trepado por las paredes, ignorando la gravedad. Cuando llegaron a la cámara donde Eusebio había encontrado los cuerpos, descubrieron que los cadáveres habían desaparecido. Todos. Solo quedaban marcas de arrastre en el polvo, dirigidas hacia un pasadizo estrecho que ninguno de ellos había visto antes. «Este túnel no estaba aquí», susurró Mateo. Y tenía razón. Las paredes parecían recién abiertas, como si algo, o alguien, hubiera desgarrado la roca desde adentro. Sin embargo, el rastro no era lo único nuevo. En el suelo, formando una línea perfectamente recta, encontraron plumas negras, largas y brillantes, que semejaban más a las de un ave depredadora que a un animal común de la región. ¿Qué criatura dejaba plumas y a la vez marcas de garras? ¿Había más de un ser envolviendo esta historia? Los soldados avanzaron apenas unos pasos cuando la lámpara de uno de ellos, Tomás Rivera, comenzó a parpadear. Luego, se apagó. El grupo se detuvo, tensos. Un sonido profundo, algo entre un gruñido distante y un suspiro húmedo, se escuchó desde el interior del túnel recién abierto. «No estamos solos», murmuró Mateo. Y entonces, ocurrió lo que jamás pudieron explicar. Del interior de la oscuridad surgió una figura encorvada, moviéndose con fluidez antinatural, como si sus huesos no obedecieran las leyes humanas. Sus ojos, 2 puntos rojos diminutos, brillaron con un fulgor hambriento. Las plumas esparcidas en el suelo comenzaron a flotar, empujadas por un viento que no podía existir ahí dentro. Antes de que alguno pudiera reaccionar, la criatura avanzó con una velocidad imposible. Pero no atacó, simplemente pasó entre ellos, sin rozarlos, dejando un hedor metálico en el aire. Y mientras se deslizaba hacia la salida del túnel, todos los soldados sintieron la misma visión fugaz. La cara de Eusebio, pálida, sin vida, pero con los ojos abiertos. Cuando la criatura salió al aire libre, los soldados la siguieron con dificultad. Allí, frente a la hacienda, sobre el campo seco, la vieron incorporarse. Su silueta cambió, sus huesos crujieron, sus brazos se alargaron hasta tocar el suelo, y sus ojos ya no eran rojos, eran los ojos de Eusebio. «Está dentro de él», susurró Mateo con horror. La criatura giró hacia ellos, ladeando la cabeza con un gesto casi humano,
como si los estudiara. Y entonces, con un chillido que hizo vibrar las ventanas de la hacienda, desapareció entre los campos, dejando tras de sí un rastro de plumas negras. Los soldados regresaron al cuartel, temblando. Quintana, al escuchar su relato, entendió al fin lo que nadie quería aceptar. Eusebio no había sido secuestrado, no había sido atacado, había sido tomado, absorbido, usado como recipiente. Y lo peor, esa criatura no estaba sola. Lo que descubrieron después de seguir su rastro marcaría un antes y un después en la guerra. Durante los siguientes días, mientras la revolución se extendía como un incendio por el país, el comandante Quintana organizó una pequeña patrulla para seguir el rastro de la criatura que había usado a Eusebio como receptáculo. Aunque muchos soldados querían huir, otros, guiados por el miedo, el deber o la curiosidad, aceptaron la misión. El rastro de plumas negras y huellas alargadas los condujo hacia el norte de Zacatecas, específicamente a un paraje árido conocido como el Cañón de la Culebra, llamado así por su forma serpenteante entre las rocas. Era un lugar que los lugareños evitaban incluso antes de la guerra, pues se decía que en sus cuevas habitaban sombras que no conocen el sol. La patrulla llegó al cañón el 18 de diciembre de 1910. Al adentrarse, notaron que el viento desapareció por completo. El silencio era total, como si las paredes mismas observaran. Fue Mateo quien lo vio primero. Allí, ¿lo ven?, susurró mientras señalaba una roca alta. En lo alto del peñasco, una silueta humanoide los observaba. Sus brazos largos colgaban como ramas muertas, y detrás de ella se agitaban varias plumas negras, como si formaran un manto. Pero lo más aterrador era su cabeza, o la ausencia de ella. La forma del cráneo parecía haber cambiado, deformándose, como si hubiera adoptado una estructura que no pertenecía a un ser humano. Eusebio, murmuró Tomás, sin saber por qué. La figura emitió un sonido, algo entre un gemido y un silbido. Y entonces, de las cuevas a ambos lados del cañón, comenzaron a surgir otras siluetas, tantas que la patrulla retrocedió sin pensarlo. «Dios santo», balbuceó uno de los soldados. Eran al menos 9, todas encorvadas, todas con ojos pequeños como ascuas encendidas, todas moviéndose con una coordinación antinatural. Y todas se acercaban lentamente, como depredadores que disfrutaban del miedo de su presa. La patrulla disparó. Las balas rebotaron en las rocas y algunas impactaron directamente en las criaturas, pero en lugar de caer, estas retrocedieron con movimientos extraños, como si sus cuerpos fueran flexibles, capaces de absorber el impacto. Lo más inquietante ocurrió cuando una de las figuras cayó por un acantilado tras un disparo certero. Los soldados celebraron, hasta que la criatura, desde el fondo del abismo, comenzó a reconstituirse, levantándose lentamente como si sus huesos volvieran a encajar por sí solos. «Esto no es posible», exclamó Mateo, retrocediendo. «No puede ser posible». Atrapados, la patrulla corrió hacia la salida del cañón, perseguidos por los chillidos agudos que parecían venir desde todos los ángulos. Pero justo cuando alcanzaban el tramo más estrecho, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Las criaturas se detuvieron. Todas, como si una orden silenciosa hubiera atravesado el aire. Sus cabezas se alzaron al unísono, mirando hacia el sur, hacia donde se extendían los caminos que llevaban a Aguascalientes y San Luis Potosí. Y entonces se dispersaron, trepando por las rocas o sumergiéndose en las cuevas como sombras líquidas. La patrulla, sin entender nada, huyó de ahí con el alma pendiendo de un hilo. Esa noche, al regresar a la hacienda, encontraron un mensaje clavado en la puerta. Un papel viejo, amarillento, que parecía arrancado de un libro antiguo. En él había un dibujo, un círculo con 3 líneas cruzándolo, el mismo símbolo del tren,
y el mismo hallado en la habitación de Eusebio. Pero debajo del símbolo, alguien había escrito con tinta roja: no son nuestros enemigos, van hacia la sangre derramada. Los soldados comprendieron al fin un nuevo horror. Las criaturas no atacaban al azar. Seguían la guerra, la buscaban, la necesitaban, y su próximo destino estaba marcado por el avance de los ejércitos. Al amanecer del 20 de diciembre de 1910, el comandante Quintana reunió a sus hombres para analizar el mensaje encontrado en la puerta de la hacienda. El símbolo, repetido ya 3 veces en diferentes lugares, dejaba claro que aquello no era coincidencia. Las criaturas parecían coordinarse, comunicar algo, o quizás advertir. Pero lo que más inquietaba era la frase escrita debajo: van hacia la sangre derramada. Mientras los rebeldes trataban de descifrar su significado, la noticia de una batalla inminente comenzó a esparcirse por la región. Las fuerzas federales avanzaban hacia Aguascalientes, donde grupos revolucionarios planeaban un levantamiento crucial para la expansión del movimiento maderista. Si la guerra se movía hacia allá, ¿las criaturas también? Quintana no estaba dispuesto a esperar respuestas. Organizó una caravana hacia el sur, no para unirse al conflicto, sino para alcanzar a Eusebio y a las otras entidades antes de que llegaran a un campo de batalla real. Pero cuando llegaron a un pequeño poblado llamado La Cañada de San Felipe, encontraron las primeras señales de que iban tarde. El pueblo estaba en silencio. No había personas en las calles. No se escuchaban animales. Las puertas estaban abiertas, como si todos hubieran huido con prisa, o como si algo hubiera entrado sin que nadie pudiera detenerlo. En la entrada del poblado, encontraron un carro volcado. Sus ruedas seguían girando, como si hubiera sido derribado apenas minutos antes. Y junto al carro, estaba el cuerpo de un arriero. Pero no estaba muerto. Respiraba. Tenía los ojos abiertos, vidriosos. Y en su cuello, otra vez, las 2 marcas circulares. Pero lo más inquietante era que no sangraban. Era como si hubieran sellado su piel desde adentro. Tomás Rivera se arrodilló a su lado. ¿Qué te pasó? ¿Quién te atacó? No, susurró el arriero, con una voz que parecía salir de un abismo. No uno, muchos, salieron de la tierra, como sombras. No venían por mí, venían por él. Fuego. ¿El fuego?, preguntó Mateo. El arriero movió la cabeza con dificultad. La sangre, caliente, donde cae, los llama. Y en ese instante, un ruido metálico los sobresaltó. Provenía de la plaza central del pueblo. Corrieron hacia allí, avanzando entre casas vacías y ventanas rotas. Cuando llegaron, vieron una escena imposible de olvidar. Al centro de la plaza, donde había una fuente de piedra, alguien había dibujado el símbolo nuevamente, el círculo con 3 líneas cruzándolo. Pero esta vez no estaba pintado. Estaba tallado en la piedra, como si algo con garras hubiera desgarrado la superficie sólida. Y alrededor del símbolo, docenas de plumas negras formaban un remolino. Las plumas no estaban quietas. Giraban, como si un viento invisible las mantuviera en movimiento lento pero constante. Esto no lo hizo un vampiro común, murmuró Mateo, recordando historias antiguas. Esto es algo más viejo. En ese momento, Quintana divisó algo entre las sombras del kiosco del pueblo. Una figura encorvada, de rodillas, respirando con dificultad. «Eusebio», gritó Tomás. Pero cuando se acercaron, Eusebio levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran los suyos. Eran completamente blancos, como si estuviera viendo en un plano distinto al de los vivos. Y con una voz que parecía varias voces a la vez, pronunció: «El valle se abrirá. La guerra alimentará la noche. Y nosotros despertamos».
Un gruñido resonó detrás de las casas. No era uno, eran varios, quizá decenas. Estaban rodeados. Quintana ordenó la retirada inmediata. Y al escapar del pueblo, los rebeldes entendieron que lo que acababan de presenciar no era una simple aparición. Era el anuncio de que las criaturas estaban reuniéndose. Y su destino apuntaba directamente al corazón de la revolución. La caravana rebelde decidió abandonar la cañada de San Felipe al anochecer, pero el camino hacia el sur se transformó en un laberinto de tensión. Aunque no podían verlas, sabían que las criaturas los seguían. Las sombras entre los mezquites parecían moverse. El viento llevaba murmullos que no pertenecían a ninguna voz humana. Y las plumas negras comenzaban a aparecer más seguido, como una marca, un rastro o una advertencia. El comandante Quintana, sabiendo que necesitaban respuestas, no armas, decidió llevar al grupo hacia un destino inesperado. El santuario del Señor del Encino, en Aguascalientes, donde vivía un hombre que, según los rumores más viejos, conocía historias coloniales y prehispánicas sobre criaturas nocturnas. Ese hombre, casi una leyenda viva, era conocido como Fray Nazario Alcocer, un fraile ermitaño que había pasado décadas investigando manuscritos olvidados en conventos abandonados. Algunos decían que sabía demasiado, otros, que había visto cosas que un mortal no debía ver. Llegaron al santuario la tarde del 22 de diciembre de 1910, exhaustos, nerviosos y siguiendo un rastro cada vez más intenso de señales ominosas. Pero al ingresar al templo, lo primero que notaron fue que las velas estaban encendidas, pese a que no había nadie cerca. Fray Nazario apareció desde la sacristía, apoyado en un bastón de madera oscura. «Llegan tarde», dijo con total calma, mirándolos como si ya supiera quiénes eran. «Ya despertaron, ¿verdad?». Quintana dio un paso al frente. «¿Sabe lo que son?». El fraile asintió. «Los llaman Teyoyotlacatl, los hombres sin corazón. Antiguos seres nocturnos mencionados en códices que la Iglesia intentó destruir. Criaturas que se alimentan de la energía vital, no solo de la sangre». Tomás, sorprendido, recordó las víctimas sin heridas visibles. «Entonces, ¿no son vampiros?». «Son algo más viejo», respondió Nazario. «Algo que existía antes de que esa palabra llegara a estas tierras». Mateo intervino, casi temblando. «¿Y por qué despiertan ahora?». El fraile los observó con una mezcla de tristeza y certeza. «Las guerras, la violencia, la sangre derramada en grandes cantidades. Todo eso las atrae. Son como parásitos de los conflictos. Donde hay muerte, ellas crecen. Donde hay caos, se fortalecen». Quintana apretó los puños. «Hay docenas de batallas por venir. Por eso», continuó Nazario, «ustedes no las buscan. Ellas los han encontrado ya». En ese instante, una de las velas del altar se apagó sola. Luego otra, y otra. El fraile alzó la mirada. «Han entrado al santuario». El aire se volvió más frío. Las sombras se alargaron, como si la luz retrocediera. Y desde el pasillo lateral se escuchó el crujido de algo arrastrándose, algo con demasiadas articulaciones, moviéndose como un insecto gigantesco. La puerta principal del templo se cerró de golpe. Los rebeldes desenfundaron sus armas, pero el fraile levantó una mano. «No les disparen. No sirve». «Entonces, ¿qué hacemos?», susurró Tomás, retrocediendo. Fray Nazario clavó su bastón en el suelo de piedra, generando un sonido profundo, casi como un eco ancestral. «Lleven al portador del símbolo». «¿Portador?», repitió Quintana. Y entonces lo vieron. En el umbral de la puerta, iluminado por las pocas velas que quedaban, apareció Eusebio, o lo que quedaba de él. Sus ojos blancos,
su piel transparente como papel húmedo, y sobre su pecho, el símbolo del círculo grabado como si fuera una cicatriz viva. Él los guía, susurró el fraile. Donde él camina, ellas lo siguen. Eusebio avanzó con movimientos lentos, casi ceremoniales, mientras detrás de él las sombras se distorsionaban, revelando varias figuras encorvadas que parecían colarse por las paredes mismas del santuario. Y cuando abrió la boca, hablaron muchas voces a la vez. La guerra será nuestra noche. El valle se abrirá. Y ustedes ya no pueden escapar. El eco de las múltiples voces que salían del cuerpo de Eusebio retumbó en cada rincón del santuario. Las velas, una tras otra, comenzaron a apagarse como si una mano invisible las sofocara. Solo quedó la tenue luz del ventanal alto, filtrándose como una línea pálida sobre el suelo de piedra. Las criaturas, los Teyoyotlacatl, avanzaron lentamente desde las paredes, deslizándose como sombras líquidas. Sus movimientos eran antinaturales, descompuestos, como si sus huesos estuvieran acomodados para caminar de manera distinta a un ser humano. Fray Nazario dio un paso al frente. No crucen el umbral del altar, ordenó con autoridad. Aquí aún no pueden entrar. Los seres se detuvieron. Parecían olfatear el aire, como animales que detectan un límite invisible. Su piel oscura vibró ligeramente, como si sintieran un rechazo antiguo. Eusebio, iluminado por la luz del ventanal, esbozó una sonrisa que no pertenecía a un hombre vivo. El altar los retrasa, fraile, pero no los detiene. Nazario no respondió. En lugar de eso, levantó su bastón y golpeó 3 veces el suelo. El sonido reverberó como si proveniera desde lo más profundo de la tierra. Los símbolos se repiten por una razón, murmuró. Círculo y 3 líneas, 3 caminos, 3 ancestros, 3 guardianes. Los rebeldes no entendían nada, pero había urgencia en la voz del fraile. Formen un círculo, ordenó. Ahora, Mateo, Tomás, Quintana y los demás obedecieron, rodeando el altar. Nazario tomó una jarra de agua bendita y la vació alrededor del grupo, trazando un anillo brillante. Los Teyoyotlacatl reaccionaron al instante. Varios retrocedieron lanzando chillidos agudos. Otros chocaron contra el borde invisible creado por el agua, deformando sus cuerpos como si una presión enorme los comprimiera. Pero Eusebio, o la cosa dentro de él, solo inclinó la cabeza. «Intentas repetir el ritual antiguo», susurró. «Pero ya no quedan guardianes. Los destruyeron hace siglos». Nazario apretó los dientes. «No todos». Y entonces, con un movimiento sorprendentemente rápido para su edad, reveló lo que llevaba colgado al cuello. Un pequeño relicario de obsidiana, tallado con el mismo símbolo del círculo y las 3 líneas. Pero en este símbolo, las líneas no atravesaban el círculo. Salían de él hacia afuera, como rayos. Eusebio dio un paso atrás. Las criaturas rugieron. «¿Dónde lo encontraste?», preguntaron todas las voces a la vez. El fraile sostuvo el relicario con ambas manos. «En un convento enterrado bajo el ajusco», respondió. «Donde los tuyos fueron sellados por primera vez». La criatura dentro de Eusebio siseó, y el cuerpo del muchacho se retorció como si algo dentro de él quisiera salir. «Ese relicario pertenece a los antiguos. Por eso te detiene», interrumpió Nazario. «Porque no estás solo, ni eres completo». Un rugido ensordecedor inundó el santuario. Las ventanas vibraron. Las criaturas comenzaron a lanzarse sobre el círculo protector, deformándose entre chillidos. El suelo mismo parecía hundirse bajo sus garras. La luz del relicario aumentó, brillando como una pequeña luna negra. «Ahora», gritó el fraile, «retrocedan hacia la sacristía». Los soldados comenzaron a moverse,
Pero Eusebio levantó los brazos, y las sombras detrás de él estallaron hacia adelante como tentáculos vivos. Una de ellas tomó a Tomás del tobillo y lo arrastró unos centímetros antes de que Mateo disparara, cortando la sombra en dos. Pero al hacerlo, la obscuridad se reconstituyó inmediatamente, como humo atrapado en un remolino. El círculo comenzaba a romperse. El agua se evaporaba con rapidez antinatural. «No podremos contenerlos», susurró Quintana, con el rostro pálido. Nazario respiró hondo, sabiendo que tomaría la decisión más difícil. «Sí podremos», dijo. «Pero no todos saldrán». Y levantó el relicario, sabiendo que la siguiente acción decidiría si la criatura se liberaba por completo, o si la oscuridad era contenida por última vez. El relicario de obsidiana comenzó a temblar entre las manos de Fray Nazario, como si un corazón antiguo latiera dentro de él. La luz negra que emanaba del objeto se expandió poco a poco, creando ondas que parecían deformar el aire mismo. El santuario se llenó de un zumbido grave, casi subterráneo, como si una montaña entera estuviera conteniendo la respiración. Eusebio, o aquello que lo poseía, retrocedió un paso más. Su rostro se desfiguró en un gesto que no era dolor, sino furia primitiva. «No puedes sellarnos de nuevo», dijeron las voces en un murmullo seco, multiplicado. «La guerra nos alimenta. La sangre nos llama. El valle ya está abierto». Nazario alzó el relicario sobre su cabeza. «Entonces cerraremos el valle», sentenció. «Aunque tengamos que entregar algo a cambio». Los soldados no entendieron esas palabras hasta que vieron que el fraile comenzaba a caminar hacia el borde del círculo protector, donde el agua ya estaba casi evaporada. Cada paso que daba hacía que las criaturas se retorcieran, como si la luz del relicario les quemara desde dentro. Quintana, horrorizado, trató de detenerlo. «Fraile, no salga del círculo. Los matará a todos». Nazario lo miró con una calma triste. «A veces, comandante, para encender la luz, alguien tiene que entrar en la oscuridad». Y salió. El efecto fue inmediato. Los Teyoyotlacatl se abalanzaron sobre él desde todas las direcciones, como un enjambre de sombras vivientes. Pero antes de que pudieran tocarlo, el relicario brilló con un estallido negro, profundo, insondable, como si una estrella se hubiera apagado dentro del santuario. Las criaturas fueron despedidas hacia atrás, pegándose contra las paredes con un golpe seco. Eusebio cayó de rodillas, retorciéndose, sus dedos hundiéndose en la piedra como si fueran garras. Nazario levantó el relicario y pronunció una frase en náhuatl antiguo, tan antigua que ni Mateo ni ninguno de los soldados había escuchado algo similar jamás. «Yancuic tlatlacayotl timoquetza, cuame, iluicamina, tlateviaya». La luz negra se expandió como un círculo perfecto. Las sombras comenzaron a derretirse, a quebrarse, a fracturarse como vidrio oscuro. Los chillidos eran insoportables, un coro de muerte, de ira, de hambre frustrada. Eusebio miró al fraile con los ojos blancos temblando, y por un instante, un único destello humano pareció regresar a su rostro. «Ayúdame», susurró con su verdadera voz, quebrada, rota. «Ayúdame». Nazario acercó una mano compasiva al muchacho, pero en lugar de tocarlo, la luz del relicario envolvió su cuerpo por completo. Un estallido final, seco, profundo, retumbó como un trueno atrapado entre paredes. Y entonces, silencio. Cuando el resplandor se disipó, todo había cambiado. Los Teyoyotlacatl habían desaparecido. No quedaban cuerpos, ni plumas, ni marcas. Solo un olor a roca quemada y un eco residual que vibraba en los vitrales. En medio del santuario, donde había estado de pie Fray Nazario, solo quedaba su bastón, y el relicario partido en dos. Eusebio ya no estaba, ni vivo,
ni muerto, ni presente en ese mundo. Tomás cayó de rodillas, atónito. Mateo lloró sin intentar ocultarlo. Y Quintana, con la voz casi perdida, susurró: ¿Qué fue lo que selló aquí? Nadie respondió. El santuario permaneció en completo silencio. Una calma extraña, casi sagrada, o quizá demasiado vacía. Los rebeldes sabían que habían sobrevivido, pero también entendieron algo más. Aquello no había sido una victoria, solo un aplazamiento, porque la guerra seguía, y donde hubiera sangre derramada, esa oscuridad, aunque debilitada, siempre encontraría un camino para intentar regresar.